Los periodistas. Noticias de escándalo llenan las páginas dedicadas a la gastronomía en los diarios españoles. Miles de toneladas de carne de caballo no apta para el consumo humano pretendieron ser vendidas en los mercados internacionales. El tema ha desatado una polémica sobre la puesta en valor o el rechazo al consumo de la carne de equino, una práctica histórica y no hace mucho con alta demanda en algunas poblaciones europeas. Salvo la Gran Bretaña, comentaba Salacaín a sus amigos, la carne de caballo se ha consumido en diversas épocas y bajo diferentes protocolos o necesidades en prácticamente toda Europa. Los potros cebados exprofeso para consumo humano alcanzan demanda y buenos precios en algunas festividades, donde incluso se hacen jornadas gastronómicas donde el caballo es el principal ingrediente. Hace 3 meses en el Concejo Asturiano de Ayer, cerca de Mieres y colindante al sur con Castilla-León, se efectuaron las cuartas jornadas gastronómicas de carne de potro, con la participación de varios restaurantes de la región, donde se presentaron un plato de carpaccio, faves, morcillos guisados y algunos embutidos famosos como el salchichón de Ayer, todos con carne de equino. En Tapia de Casariego, Asturias, también se pone en práctica festivales gastronómicos con la carne del equino. Y lo mismo sucede en Bavia, Castilla-León, donde los caballos de raza hispano-bretona se han venido criando desde hace muchos años para el trabajo en el campo. Pero luego de la mecanización, los equinos quedaron en desuso y se empezaron a utilizar como carne de consumo humano y se reúnen los cocineros en el mes de noviembre para ofertar los productos. La práctica se ha venido generalizando en el norte de León. Los bárbaros y los nómadas tenían la costumbre de consumir la carne de sus equinos. Incluso alguna versión pretende demostrar cómo la llamada carne tártara en realidad era carne de caballo, más suave, dulzona y por sus cualidades resistente a la tuberculosis y a la tania. En el siglo VIII, 2 papas prohibieron el consumo de la carne de caballo. Primero fue Gregorio III, quien le ordenó a Bonifacio, luego santo, castigos ejemplares a quienes la consumieran. Después el papa Zacarías, a la muerte de Gregorio, continuó con la prohibición. De ahí vienen muchas de las leyendas negras en torno a las carnicerías hipofágicas. Los franceses dividieron opiniones. Napoleón no la aceptaba, pero otros generales suyos sí. Incluso en París se mantuvieron hasta entrado el siglo XXI carnicerías exclusivas de carne de caballo. Lo mismo sucedió en Italia, el país donde más carne equina se consume, mucha proveniente de España, donde se tienen registrados unos 640,000 caballos y de ellos el 10% tiene o pasa las características necesarias para ser de consumo humano. En Madrid hace unos 10 años aún había al menos un par de establecimientos donde se expendía la carne de caballo. En Cataluña unos 20 y en la Comunidad de Valencia se tenían registrados 200. Por tanto, los españoles han aumentado la producción de carne de caballo para consumo humano, pero no siempre se dan abasto. La falsificación de los dictámenes de veterinarios especializados ha producido una leyenda negra en torno a este alimento antes privilegiado y hoy despreciado. Salacaín de niño había visto varios establecimientos en su natal Puebla de Los Ángeles, en México, donde la carne de caballo era ofertada. Alguno por la 9 Sur, cerca del Paseo Bravo, tenía pintado en la fachada un caballo. Muchas personas la compraban para darla a sus perros y otros para consumirla. Y por supuesto llegó a probarla. Era suave, parecía muy tierna en la textura, dulce de sabor, de un color más rojizo y no era desagradable a la boca. Las investigaciones sobre la bondad de la carne de caballo reconocen la presencia de zinc, vitamina B, omega 3 y hierro en abundancia, de donde era recomendada en el pasado como un alimento necesario para combatir la anemia de los niños y los ancianos, además de no contener colesterol ni exceso de calorías. Salacaín había leído alguna vez en torno a la historia y las costumbres gastronómicas de los franceses sobre la organización de un banquete donde el caballo fue el principal protagonista. El 6 de febrero de 1856, en el Gran Hotel de París, se ofreció este menú: fideos en caldo de caballo, salchichón y otros embutidos de caballo hervido,
caballo a la moda, ragú de caballo, ensalada al aceite de caballo y pastel de tuétano de caballo al ron. Sin embargo, pese a todas las bondades del caballo, muchas se resisten a consumirlo. Se trata más bien de un tema cultural y de apreciación mental, pues uno no podría imaginarse una hamburguesa, un embutido, un estofado donde el costo haya sido reducido gracias a las aportaciones del caballo cuyos beneficios no son tampoco totales. En Kazajstán aún se tiene la costumbre de consumir un plato típico con base en el caballo y el cordero. Se llama besh marmak, cuya traducción sería 5 dedos, pues su consumo es empleando los dedos de la mano. Los trozos de las carnes están hervidos y condimentados con perejil y cilantro. Se privilegia su consumo para aumentar las proteínas, pero se desaconseja comerla en crudo, pues es agente de triquinosis y salmonelosis. En fin, los grandes chefs empiezan a acercarse a incluir al potro hispano-bretón en las mesas de la cocina moderna europea, esa donde las estrellas Michelin figuran en sus puertas. Los periodistas.